Saludos y bendiciones, muy buenos días mis amados hermanos, qué gozo compartir un domingo más con cada uno de ustedes, un domingo más que tenemos la oportunidad de abrir las escrituras y seguir conversando acerca de estos importantes temas que están basados en la comunión de la iglesia. El enemigo está tratando de minar la comunión de la iglesia, no solamente por el distanciamiento físico que vivimos y este tipo de situaciones, sino que entendemos que esta es parte de su obra para destruir lo que sabemos es parte del éxito y de lo que está basado una iglesia saludable. Y por eso es tan importante que estemos hablando del tema del mes de septiembre, que es soportándonos los unos a los otros. Estamos trabajando en este tema. Hoy pues seguimos con este hermoso estudio y está basado en el pasaje del mes que es Efesios 4:2. Yo espero que ya usted lo sepa también de memoria y lo pueda decir conmigo. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Esta es la base de nuestro estudio durante todo este mes de septiembre y hemos venido desarrollando este importante tema. Queremos recordar que para aprender a someternos los unos a los otros se necesitan de varios elementos y el pasaje los está dejando sumamente claro y es lo que vamos a estar hablando durante todo este mes. Ahora, se necesitan trabajar en igual nivel de importancia. No podemos desestimar uno y darle mayor importancia al otro. Los temas que el pasaje nos está dejando deben de ser estudiados y analizados y puestos en práctica con el mismo nivel de importancia. La escritura nos dice que tenemos que someternos los unos a los otros y añade con toda humildad, añade también con toda mansedumbre, también añade con toda paciencia y por supuesto en amor. Son 4 elementos fundamentales para aprender a soportarnos los unos a los otros a la manera que Dios nos ha mandado y no como este mundo de manera natural nos mueve por los instintos a reaccionar. Si alguno de estos elementos no está presente, entonces el soportarnos los unos a los otros no será completo, es decir, la misión no la podremos completar. El pasaje nos enseña que tenemos que someternos los unos a los otros y añade con cada uno de estos elementos. La semana pasada estuvimos hablando del primero en la lista, que es la humildad. Hoy vamos a estar hablando acerca de la mansedumbre y consideramos sumamente importante que nosotros en nuestros tiempos modernos, en nuestra sociedad actual, comencemos a recapitular un poquito de la importancia de la mansedumbre. Creemos que el enemigo ha estado minando el carácter y la actitud del ser humano para nosotros ser más reactivos de lo que deberíamos de ser. Y Dios anhela un pueblo que sea sabio, que sea hasta cierto punto astuto, pero con un corazón manso. Creemos firmemente que la mansedumbre es una de las características de los verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y existen evidencias contundentes en la palabra. Por ejemplo, siempre la escritura nos da a nosotros una base sobre la cual nosotros podemos apoyarnos. Por ejemplo, todos sabemos que la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. ¿Recuerdan ustedes el fruto del Espíritu que aparece allá en Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y 23? La palabra del Señor nos habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es parte integral del fruto del Espíritu. Cuando nosotros estamos hablando de mansedumbre, debemos de entender que es esta capacidad que se tiene en Cristo, de reaccionar con dulzura, con sabiduría, con inteligencia, ante las situaciones que sean adversas a nuestros deseos, a nuestros gustos, nuestras necesidades. Y muchas veces en medio de situaciones un poco conflictivas, en medio de situaciones incómodas, nosotros los seres humanos tendemos a reaccionar muy rápido. La mansedumbre nos enseña a cambiar estas características. Repito, esto es una característica que solamente los verdaderos hijos de Dios lo van a tener. Hay un pasaje que me encanta que Jesucristo mismo habló acerca de su propia persona. Allá en Mateo 11:29, la palabra del Señor dice:
llevad mi yugo sobre vosotros. Y note esto, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo no solamente nos está hablando de su propia experiencia, de su propia característica, sino que automáticamente nos dice que tenemos que aprenderlo. Todos aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo, que nos denominamos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, debemos de tomar muy en serio este aprendizaje y debemos de cambiar nuestra mentalidad para convertirnos en hombres mansos y humildes de corazón. Y es algo que debemos de aprenderlo, porque nosotros naturalmente no venimos con estas características. Es algo que tenemos que aprenderlo en los caminos del Señor. Si queremos tener descanso para nuestras almas, necesitamos tener esa característica de mansedumbre. Y repito, debe de ser algo aprendido. Dios quiere que nosotros lo aprendamos. El pasaje dice que tenemos que aprenderlo porque en realidad el principio de la mansedumbre como tal está totalmente en contrariedad a nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos invita a responder con contienda y con venganza. Y esta es la manera natural de la cual el mundo y la naturaleza pecaminosa, nuestra propia concupiscencia, nos lleva a reaccionar. Dios nos invita a que para soportarnos los unos a los otros tenemos que cambiar esta idea y poder nosotros responder y actuar con mansedumbre. Cuando hablamos de nuestra propia naturaleza, vemos un hermoso pasaje ya en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18, que nos habla específicamente acerca de la naturaleza humana y de la manera en que nosotros reaccionamos cuando nuestro Señor Jesucristo no está controlando nuestra vida. Y esto quiero decir no solamente a las personas que no conocen de Cristo, incluso hermanos en la fe, podemos en determinado momento en nuestra debilidad espiritual dejarnos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa y no poner en práctica la mansedumbre para soportarnos los unos a los otros. Santiago capítulo 3, véalo conmigo, Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18, la palabra del Señor dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues muestre por la buena conducta sus obras, y añade: en sabia mansedumbre. Yo tengo que detenerme por acá un segundo. La sabiduría es el saber actuar de un modo correcto, que sea agradable delante de los ojos de Dios en el instante que sea necesaria. Y una persona que es mansa, que actúa con mansedumbre, está actuando de la manera en que a Dios le agrada. Y justamente en el momento de la adversidad. Es decir, nuestra reacción, lejos de ser una reacción necia, es una reacción sabia. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí comenzamos a ver algunos elementos que definitivamente son muy humanos y naturales, llenos de pecado, que no van de acuerdo con la mansedumbre. Añade, número 1, celos amargos, contención en el corazón. Y esta jactancia no es más que soberbia. Esto es mentir contra la verdad. Además, añade el versículo 15, porque esta sabiduría, entre comillas, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Ahora, esta es una frase bastante fuerte, pero en realidad lo que la palabra nos está diciendo es que la evidencia de esta reacción natural que tiene el ser humano, que es pecaminosa, está motivada por el enemigo. Cuando hable que es diabólica es porque en este mundo la manera en que nosotros vivimos está siendo controlada y manipulada por el enemigo. Por eso es que esta sabiduría que no es de lo alto es diabólica, es terrenal, es decir, es humana, es nuestra propia naturaleza, pero además añade que es animal. En pocas palabras nos está diciendo que muchas veces cuando nosotros no actuamos con mansedumbre, estamos permitiendo que instintos, porque esa es la manera en que los animales reaccionan, bajo instintos, que nosotros bajo instintos, sin análisis previo de las circunstancias, estamos actuando. Entonces,
es la forma en que nosotros, los seres humanos, muchas veces reaccionamos cuando no estamos llenos de mansedumbre. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, y esto es evidente que es en contra de la mansedumbre, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta frase perturbación y perversidad no es más que el torcer el camino correcto. En pocas palabras, una persona que conoce de Cristo, una persona que ama al Señor, debe de caminar en mansedumbre. Pero si nos dejamos llevar por nuestros instintos humanos, pecaminosos, mundanos, satánicos, diabólicos, literalmente estamos torciendo la verdad, estamos torciendo el camino y nos estamos desviando de la verdad. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, y esto tiene que ver específicamente con mansedumbre, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y terminamos con el versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta idea del fruto de justicia es el sembrar la palabra de Dios para que florezcan frutos justos que vienen únicamente de parte de nuestro Dios. Esto se siembra en personas que anhelan y que aman la paz. En pocas palabras, Dios trabaja en corazones que estén llenos de paz y tiene cosas hermosas para aquellas personas que descansan en el Señor, que confían en el Señor y que actúan y reaccionan también con mansedumbre. La palabra nos recuerda de un hombre que fue sumamente manso, y dentro de las muchas características que tiene este hombre, resalta específicamente su mansedumbre. Y estoy hablando acerca de Moisés. Moisés fue un hombre que aprendió a ser manso. Y digo que aprendió a ser manso porque nosotros recordamos la razón por la cual él tuvo que salir huyendo de Egipto. Y fue justamente porque había matado a golpes a un egipcio, ¿verdad? Y entonces cuando es confrontado por un israelita, le confronta y le dice: también a mí me matarás, como lo hiciste con el egipcio, y me enterrarás o me ocultarás. Y al verse descubierto, él tiene que ir. Ahora, él huye porque tuvo una reacción que no fue necesariamente la más mansa, pero estuvo 40 años viviendo lejos de Egipto, cuidando las ovejas de su suegro. Y pareciera que todo este proceso, después de ser un príncipe quizás algo soberbio, después de vivir con todas las comodidades, verse en una humilde misión de pastor o de pastoreo, viviendo horas, semanas posiblemente en soledad. En medio de todo esto, Dios trabaja en su corazón y dice la escritura, y quiero que lo vea conmigo, Números el capítulo 12, el versículo 3, Números 12, 3, dice la palabra: y aquel varón Moisés era muy manso. Cuando está diciendo esto, Moisés ya tenía posiblemente entre 80 y 120 años, que fue el proceso después del desierto. Aquel varón Moisés era muy manso, y añade: más que todos los hombres que había sobre la tierra. No había una persona en su tiempo, en toda la humanidad, que tuviera un corazón más manso que el de Moisés. Era un hombre sumamente manso. Ahora, si usted estudia un poquito el contexto y nota los versículos, estamos leyendo el versículo 3, pero si usted empieza leyendo desde el versículo 1 y continúa el relato de la historia, se va a dar cuenta que sus hermanos, los hermanos de Moisés, Aarón y María, estaban teniendo murmuración en contra de Moisés. Estaban hablando mal de él porque había tomado una mujer cusita o una mujer etíope por mujer, y no necesariamente era una israelita. Ahora, el pasaje no nos dice específicamente si ese era el problema, pero curiosamente eso fue lo que detonó el problema, porque en realidad lo que ellos se quejan y lo que el pasaje revela de que se están quejando es pidiéndole a Dios autoridad también para ellos, así como Moisés, o exigiendo que esa autoridad que tenía Moisés también pudo ser delegada sobre ellos, y que Dios había también hablado a través de ellos y no solamente en el caso de Moisés.
No sabemos, el pasaje no nos relata cuánto tiempo duró esta murmuración, cuánto tiempo estuvieron ellos con esta conducta poco mansa en contra de Moisés. Lo que el pasaje sí nos dice es que Dios mismo dictó sentencia en favor de Moisés. En pocas palabras, Moisés no tuvo que hacer absolutamente nada, solamente confiar en el poder del Señor, porque Dios es quien protege, quien cuida a sus hijos cuando viven en obediencia. Los anhelos del corazón del hombre son concedidos cuando nos deleitamos en cumplir sus mandamientos, a pesar de que sean muchas veces algo difíciles. Ahora, cuando hablamos de la mansedumbre, es importante que nosotros entendamos que existen ciertas características en el corazón del hombre que son contrarias, enemigos directos de la mansedumbre. Y nosotros podemos de alguna manera u otra tratar de identificarlos para que sepamos en qué nivel de mansedumbre nos encontramos y si se nos va a hacer fácil o no soportarnos los unos a los otros. Y quiero que vayamos a los proverbios, porque en los proverbios existe muchísima sabiduría que nos va a ayudar a nosotros comprender estos enemigos que vienen acerca o que hablan en contra de la mansedumbre. El primer pasaje que vamos a ver está ya en Proverbios el capítulo 13. Proverbios capítulo 13, el versículo 10. Proverbios 13:10, la escritura dice de la siguiente manera: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Una vez más aparece la sabiduría. Recuerden que una actitud mansa es una actitud sabia. Entonces, en contra de la mansedumbre y en contra de la sabiduría, aparecen dos personajes acá que son enemigos de la mansedumbre. Número uno, la soberbia, y más directamente la contienda. Una persona que actúa con contienda es una persona que está revelando lo que hay en su corazón y no es mansedumbre. En este caso sería soberbia. La soberbia se refleja en la actitud que asume y la reacción que toma ante las diferentes circunstancias, en este caso la contienda. Entonces, un enemigo feroz de la mansedumbre siempre será la contienda, y en este caso la soberbia sería la actitud específica. Un poco más adelante en el capítulo 16, versículo 28, una vez más Salomón nos refuerza este concepto y nos dice: el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando la escritura nos está hablando específicamente de la mansedumbre, y comenzamos a buscar algunos elementos que nos hacen ver a nosotros el peligro de no actuar con mansedumbre, nos recuerda una vez más el hombre perverso, que fue justamente la misma idea que Santiago retoma, posiblemente basado en estos mismos pasajes de sabiduría. Ahora, el hombre perverso, añado, es aquel que de una u otra manera tuerce la verdad del Señor y que, lejos de querer caminar en la manera en que Dios ha dicho, dispone en su corazón rebelarse a la voluntad de Dios y tomar venganza y contienda por sí mismo. La escritura dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Lo dice Romanos el capítulo 12. En pocas palabras, el Señor nos enseña que nosotros debemos de confiar en su palabra, en sus mandamientos, y reaccionar de la manera que Dios nos ha enseñado. Cuando nosotros pervertimos el camino, nos estamos saliendo de la verdad y estamos actuando de una manera natural, diabólica y animal. En este caso sería la contienda, que son enemigos feroces, en este caso de la mansedumbre. Y quiero cerrar con el sabio consejo de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando reconocemos que nuestro corazón no está lleno de mansedumbre? ¿Qué tenemos que hacer cuando nuestra reacción es más buscar la contienda que la mansedumbre? ¿Qué dice la palabra del Señor? Nos vamos a Proverbios, el capítulo 17, un capítulo más adelante. Proverbios capítulo 17, ve el versículo 4 conmigo. Dice la palabra: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Es decir, esto no se puede recoger. Deja pues la contienda antes que se enrede.
El consejo es muy práctico. Muchas veces nosotros podemos recapacitar y darnos cuenta que nuestras reacciones no están sujetas a la verdad del Señor y estamos llenos de contienda en vez de tener mansedumbre en nuestras reacciones. El consejo que nos da la palabra del Señor es que nosotros debemos de apartarnos, de dejarla. Si existen cosas en nuestras vidas que nos están robando la paz, si existen personas a nuestro alrededor que nos están robando la paz y nos están motivando a actuar de manera contenciosa, Dios nos invita a ser como Él, mansos y humildes, a ser como Moisés, hombres y mujeres mansos, que aprendamos a acercarnos al Señor y revestirnos de estas actitudes para aprender a soportarnos los unos a los otros. Cuando nos descubrimos a nosotros mismos y nos damos cuenta que nos estamos enredando, que estamos soltando aguas que tal vez nunca vamos a poder retener, lo mejor es dejar eso. Dice la Escritura, deja pues la contienda. Y hay un pasaje más allá en el capítulo 20, un poco más adelante, Proverbios 20, el versículo 3. Proverbios 23, la palabra dice, honra el hombre dejar la contienda. Una vez más añade esto, mas todo insensato se envolverá en ella. La palabra está dando claramente un parámetro acerca de la actitud que tienen las personas que son insensatas, es decir, sin conocimiento, sin sensibilidad, sin profundidad, y que actuarían de una manera en que nuestra naturaleza es la que nos gobierna y no el Espíritu Santo de Dios. Una persona insensata, dice la Escritura, que se envuelve en la contienda. Sin embargo, el hombre que es sabio gana honra, dice la Escritura, al dejar la contienda. Honra es del hombre, dejar la contienda. Nuestro Dios nos invita a que nosotros, como hijos de Dios, no nos enredemos en este tipo de contiendas, en este tipo de cosas. No nos envolvamos en ellas, no nos cubramos con ellas, porque las consecuencias, por supuesto, que pueden ser muy difíciles después. Dios anhela que su pueblo sea un pueblo lleno de mansedumbre. Y en la medida en que buscamos la presencia del Señor, vamos a aprender a ser como nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender a ser como Él, vamos a querer ser como Él, vamos a aprender de Él. Por eso Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en la medida en que permitamos que sea el Señor quien tome nuestras vidas, quien tome nuestros corazones, quien nosotros entregándole todo nuestro ser, experimentemos esa llenura del Espíritu Santo. Nuestro andar diario por sí mismo va a estar lleno del fruto del Espíritu y vamos a andar llenos de gozo, de paz, de amor, de benignidad, de paciencia, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Justamente características que nosotros necesitamos poner en práctica para soportarnos los unos a los otros en amor. Quizás no sea tan fácil, quizás es muy sencillo solamente hablarlo, pero cuando estamos enfrentando momentos de verdadera prueba, cuando estamos en una opresión, nuestra carne nos va a invitar a dejar de lado la mansedumbre y reaccionar de manera natural. Dios hoy nos llama la atención en cuanto a esto y nos dice que tenemos que aprender a ser como Él, mansos y humildes de corazón. Y lo más hermoso es que encontraremos el descanso para nuestras almas. Viviremos con paz en nuestros corazones, porque la paz en el corazón es mucho más importante que querer tener la razón. Que Dios nos ayude a soportarnos los unos a los otros con toda paciencia, como lo vimos ya la semana pasada, con mansedumbre, con humildad y con amor los unos para con los otros. Acompáñame en oración y dígale, Padre bueno, yo quiero aprender en esta mañana a reaccionar con dulzura. Quiero aprender a reaccionar con mansedumbre en medio de las diferentes circunstancias que pueden venir a mi vida. Quizás hay situaciones momentáneas y pasajeras que hacen subir el furor. Tu palabra nos dice en el mismo pasaje de Efesios, el capítulo 4, allá en los versículos 31, 32. Tu palabra nos invita a que nosotros quitemos de nosotros todo enojo, ira, malicia, gritería, maledicencia y antes ser benignos los unos
con los otros. Es evidente que tu anhelo para tu pueblo es un pueblo que sea manso, es un pueblo que sea lleno de amor. Tú definitivamente no apruebas que nosotros reaccionemos torciendo los mandamientos, llenándonos de contienda, de perversidad y de toda obra perversa, como dice el libro de Santiago. Suplicamos, Señor, que tú nos bendigas, nos des sabiduría, nos permitas mantener la comunión los unos con los otros y poder en práctica todos estos elementos que el pasaje nos está compartiendo. Señor, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Descansamos en tu verdad y en tu poder. Y te glorificamos porque eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga grandemente, mis amados hermanos, que tengan una preciosa semana, esta que iniciamos, que sea el Señor guiando nuestras vidas y guardándonos en todo tipo de situación. Bendiciones de lo alto.